Bueno, siendo las 10 de la mañana, hoy día, 1 de diciembre, que estamos acá en este panel de conversación con tres grandes invitadas y amigas, mujeres en STEM, le hemos llamado a este panel de conversación. Queremos hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, queremos hablar de ciencia, queremos hablar de ciencia de datos, del futuro, y cómo la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes nos pueden inspirar. Así que este es un panel de conversación que cierra unas actividades que hemos hecho en el marco de un proyecto pequeñito de innovación docente en el que 5 profesores hemos querido poner en el tapete estos temas, involucrar a nuestros estudiantes, inspirarlos para que podamos conversar mucho más fluidamente de estas temáticas de futuro. En primer lugar, va a exponer o va a conversar la doctora Aurora Sánchez Ortiz. Bueno, ella se va a presentar, va a dar un poco cuál es su biografía, pero ella es académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas desde Antofagasta y directora del Centro de Investigación en Gestión de Tecnología para la Empresa. Y bueno, como ella lo mencionó recién en el backstage, es una pionera, así que les va a contar por qué es una pionera. Luego va a estar Vanessa de Jesús Duarte Correa. Vanessa, bueno, es de la Escuela de Ciencias Empresariales, de la cual yo también soy parte. Vanessa es doctora en Ciencias de la Ingeniería, y en su pregrado tiene también Ingeniería en Informática, y también es una pionera en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión acá en Coquimbo. Y también tenemos a Cristina Bugueño. Ella es ingeniera comercial egresada de la Escuela de Ciencias Empresariales, que se conecta con nosotros desde Santiago. Y Cristina, bueno, además de trabajar en la ANIT, que es la ex CONICIT, ella es analista de estudios y tiene un magíster en gestión y políticas públicas, así que también nos va a contar su experiencia con estas temáticas. Yo quiero dejar de compartir, quiero darle la bienvenida a todos los que estamos acá. eh, y vamos a dejar el micrófono a la profesora doctora Aurora Sánchez. La idea es que podamos tener unos 10 minutos, 10 a 15 minutos, donde tú nos compartas tu experiencia y luego hacemos ahí unas preguntas y cada una de ellas va a tener ese espacio para que al final podamos debatir de estos temas. Ok, muchas gracias sobre todo a los organizadores de STEM y a Paulina sin duda y también que veo, ¿cierto? Aquí acabo de ver recién que estaba Claudia, agradecerles la invitación, creo que me agrada muchísimo poder compartir con los estudiantes y sobre todo poder compartir la experiencia en esta área en la cual le compartía a Paulina, ha sido, ¿cierto? Mi motivación por muchísimo tiempo desde que ingresé a la universidad casi en el año, no, en el año casi en el año 90, en el año 1990, y a partir de esa época, ¿cierto? He estado trabajando en el área de sistemas y tecnologías de la información desde diferentes perspectivas. Entonces, les voy a contar, les voy a compartir una presentación cortita que hice para contarles un poco la experiencia en el tema, eh, contarles que en realidad en mi perfil digital me gusta mucho decir que tengo varios paraguas, ¿cierto? Me gusta mucho la investigación y en investigación, ¿cierto? Me he dedicado a temas como, ¿cierto? El gobierno electrónico, la gobernanza electrónica, los negocios electrónicos y sobre todo hoy en día en la transformación digital de las ciudades y de las empresas. Eso yo diría que son mis grandes áreas de trabajo. Soy ingeniero comercial igual, también que Paulina y Cristina, y además tengo una maestría en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y un PhD en Information Sciences de la University of North Texas en Estados Unidos, donde, ¿cierto? Tuve la posibilidad de trabajar en muchos proyectos con el gobierno de los Estados Unidos en temas de transformación digital y, ¿cierto? Sobre todo en temas en temas de Enterprise Architecture, que es los temas de interoperabilidad entre plataformas. Bueno, soy becario del gobierno de los Estados Unidos a través de, ¿cierto? Un programa que es la beca Fulbright que obtuve para obtener mis estudios doctorales. Y desde esa época, ¿cierto? Me gusta mucho trabajar en temas de tecnología y cómo esto afecta la vida, no solamente, ¿cierto? De las empresas, sino de las personas y sobre todo hoy en día de los ciudadanos. Y es algo en el que estoy trabajando hace un tiempo
Y estoy en este proyecto, que es un proyecto muy interesante que me ha llevado 2 años de mi vida, casi 3, en el último tiempo, que es el proyecto que lidero para Chile, del Cap for City, que es el fortalecimiento de las capacidades para las ciudades inteligentes y sustentables. Es un proyecto muy interesante que les invito a participar. Les voy a mostrar un poquito de qué se trata, que este es el tema en el que he dedicado, diría yo, los últimos 3 o 4 años de mi vida. Este es un proyecto donde tenemos varios partners a nivel mundial. Las universidades que trabajamos en él está en Austria, Danube, Tallinn, no, Estonia. Tallinn en Estonia es un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas en tecnología y hemos aprendido muchísimo de ello. Robert Krimer, que es el director del Centro de Gobierno de la Universidad de Tallinn, con el que ¿cierto? Nos apoya, la universidad en Holanda, TU Delft, con el que también es parte de este proyecto, GANS en Polonia, en Argentina, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad de La Plata, en AIMED en Brasil, en la Católica de Río Grande do Sul, en Brasil también trabajamos con ellos, en Tecnado en Colombia, Escuela de Ingeniería en Colombia también, y nosotros aquí, la Universidad Católica del Norte, y yo, ¿cierto?, lidero para la universidad este proyecto, y estamos trabajando, ¿cierto?, fuertemente en cómo se capacita y cómo se construye la tecnología para la ciudad. Hoy día, ¿cierto?, cómo se logra, ¿cierto? Y en la Universidad Federico Santa María también, que es de Chile. Entonces, este es un proyecto que yo los invito, tenemos muchas cosas que hemos desarrollado, las pueden ver ahí, ¿cierto? Talleres, en el cual, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, Smart City and Exploration from Knowledge Management, que desarrollamos con la profesora Elsa ¿cierto? Esteve, y los diferentes profesores de los diferentes lugares, ¿cierto? Muchos desarrollos en temas y algunos resultados de investigación que están siendo publicados aquí, que tienen que ver básicamente, por ejemplo, la interdisciplinariedad en la educación en Smart Sustainable Cities y cómo las competencias en la educación funcionan, y así, ¿cierto? Algunas de las publicaciones las pueden ver también ahí. Ese es, yo diría, hoy día una de mis grandes trabajos. He aprendido muchísimo de mis colegas. Tengo que reconocer que muchas veces la interdisciplinaridad, ¿cierto?, es fundamental, y sobre todo el trabajar con realidades de diferentes países. Así que los invito en una de mis grandes yo diría hoy día, motivaciones, porque eso me engancha y me hace, ¿cierto?, cada día tratar de aprender un poco más, ¿cierto? Tenemos algunas publicaciones en conjunto con los miembros del equipo y tenemos, ¿cierto?, mucho trabajo por delante. Estamos implementando un diplomado en ciudades inteligentes y sustentables. Acabamos de terminar un curso en conjunto con la Universidad de Salta, aquí de nuestra facultad, del programa MBA, sobre tecnologías disruptivas y ciudades inteligentes, que fue muy interesante y probablemente lo vamos a repetir. Bueno, entonces, una de las preguntas que muchas mujeres, porque aquí vemos muchas mujeres, nos hacemos, es ¿qué porcentaje de mujeres hoy día hay en Chile en ingeniería y ciencia? En realidad, yo diría que todavía nos falta bastante camino por recorrer, ¿cierto? Según los datos de la UNESCO, todavía nos falta, ¿cierto?, por un camino por llegar hacia a este anhelado, cierta igualdad en el acceso ¿cierto?, a la ciencia y la tecnología. Tenemos aquí, por ejemplo, que en Chile hay solamente un 33,1% de investigadoras que son mujeres, ¿ya? Y solo el 38,6% de las personas que trabajan en ciencia y tecnología, ingeniería, matemática y medicina son mujeres. Hay todavía una amplia brecha por recorrer. Y si miramos más específicamente en ingeniería y ciencia, ¿cierto?, solamente un 19%, esa es nuestra realidad. Por lo tanto, hay bastante que construir en esto de incorporar a la mujer en la ciencia y la tecnología. Yo les contaba, ¿cierto?, que llevo más de 30 años en el tema de la información y la tecnología para los negocios y las ciudades, digamos, y el gobierno, y es algo que me motiva. Pero siempre fui solitaria, ¿no? Cuando entré a estudiar,
la maestría en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad de Chile, con especialización en Ingeniería Industrial y Sistemas de Información. Era la única mujer en todo el programa. Y fue cuando entré al doctorado en Estados Unidos en Information Science, éramos 2 mujeres de un total de 15 personas. Entonces igual somos muy pocas las mujeres que nos dedicamos a la tecnología, pero el resultado es un resultado muy interesante. Entonces, lo que pasa, y yo creo que lo que pasa es que las personas no tienen claridad a veces de qué es esto, ¿cierto? De trabajar en tecnología, o qué es esto. Escuchamos estas palabras que están de moda, machine learning, inteligencia artificial, que son, ¿cierto?, muy utilizadas a nivel del lenguaje popular. Y probablemente la mayoría dice, ah, los robots, estos que me van a venir a servir café o me van a ayudar a limpiar mi casa, ¿cierto?, en algún momento. Probablemente sí, estamos claramente en la inteligencia artificial. Y también muchas películas basadas en inteligencia artificial, cada vez más futuristas, mostrando todo el potencial que tenemos, que hoy día ofrece la inteligencia artificial. Es múltiple, ¿verdad? Pero la verdad es que hay mucho más que eso, ¿verdad? Hay que pensar también que requiere de conocimientos de base, porque para hacer que un auto se maneje solo, para hacer que tengamos resultados efectivos de marketing en lo que es la segmentación y, ¿cierto?, el marketing 1 a 1, para trabajar con sistemas eficientes en la salud, en lo que es la salud electrónica, o en lo que es la visualización de información y datos, requerimos de algunos aspectos adicionales que sustentan la ciencia de los datos y la inteligencia artificial, como es las matemáticas, las estadísticas, la base de datos, el análisis de datos, la optimización, los algoritmos, el data mining. Todo esto está al final en esas palabras que están ahí ustedes viendo, data science e inteligencia artificial. El tema es cómo integramos estos elementos, y a veces ahí un poco está la confusión de qué va primero, qué es lo que en qué me voy a basar, ¿ya? Y yo creo que estamos hoy día viviendo un boom, ¿cierto? Esta es la última búsqueda, ¿cierto? Si uno mira cómo van las búsquedas de las palabras, miren cómo ha subido lo que es Big Data, todo lo que ha subido la inteligencia artificial, ¿cierto? Y el Machine Learning, que es la que la lleva, ¿ya? Son las grandes, hoy día, desafíos que tiene la ciencia y la tecnología. ¿Cómo implementamos el Machine Learning? ¿Cómo implementamos, ¿cierto?, el Big Data, la inteligencia artificial? Y entre todos esto también la Internet de las cosas, ¿cierto?, que son cosas en las que estamos cada día siendo, ¿cierto?, permeados en la publicidad. Estas tecnologías, sin duda, nos están cambiando el mundo en el que vivimos. Inteligencia artificial, robótica avanzada, están ya siendo real en las compañías, en las empresas y en las ciudades. Los vehículos autónomos y semiautónomos están siendo construidos y están siendo utilizados en diferentes ámbitos en el mundo. Estamos en el punto de la genómica de la próxima generación, donde la data science es fundamental para cualquier resultado que nosotros podamos obtener en este ámbito. Y el data science, y algo muy interesante, es el deep learning, que tiene que ver fundamentalmente con el cómo nosotros hacemos sentido de estos datos, cómo logramos, y digo yo, que los datos nos hablen. O como decía un colega que yo tenía, me acuerdo, en Santiago, él decía, hay que estrujar los datos hasta que confiesen. Entonces, ¿cómo logramos, ¿cierto?, obtener esta información, este conocimiento de los datos? Y en el deep learning, ¿cómo logramos, ¿cierto?, emular y lograr una realidad que va a estar, ¿cierto?, asociada a cada sujeto? Cada día hablamos más del metaverso, de lo que viene en el desarrollo del mundo, y que sin duda está asociado a estos elementos, a la inteligencia artificial, a la robótica, al data science y al deep learning. Esto está aquí, ya no es que va a venir en el futuro, sino que llegó. Entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos en un mundo laboral donde estos elementos son sustanciales y fundamentales para lograr este avance hacia lo que es cierto? Entonces, hemos visto que hay temas de lo que trata este taller: el data science, la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning. Todos estos elementos
están combinados. No vamos a decir que los separamos, no podemos separarlos así, ¿cierto? Pero sí lo podemos ver. Entonces, hay sí diferencia. Muchas personas dicen ciencia de datos y Big Data es lo mismo, no necesariamente. La ciencia de datos tiene que ver básicamente con la interpretación y la recuperación de estos datos. Y el Big Data básicamente con cómo yo, ¿cierto?, voy a trabajar para manejar estos grandes y enormes volúmenes de datos que se generan y que están por todos los lugares, ¿cierto? Nosotros estamos cada vez más utilizando herramientas que permitan una interoperabilidad entre las plataformas que trabajan los datos en las compañías, en las ciudades, en los gobiernos. ¿Cómo logramos que se integren? ¿Cómo logramos hacer de una visión única de estos datos? Ahí, ¿cierto?, entra el Big Data. Estamos, ¿cierto?, que la ciencia de datos nos tiene muchos beneficios, ¿cierto?, porque vamos a poder recopilar, vamos a trabajar con diversos dispositivos, vamos, ¿cierto?, de alguna manera a obtener una mejor calidad de vida para todos aquellos que viven en este planeta, llámese a empresas, llámese, ¿cierto?, ciudadanos a nivel de ciudades o a nivel de gobierno. Entonces, aquí tenemos un gran desafío porque los resultados de esta aplicación nos van a mejorar en este año. Me voy a saltar algunas de las diapositivas que tengo, porque aquí yo les dejé algunas preguntas que me gustaría que pudiésemos pensar, ¿cierto? Por ejemplo, hoy yo he escuchado a los alumnos que preguntan, ¿qué necesito para ser un científico de datos? Y si ya tengo algunos conocimientos de algunas herramientas, ¿qué más debo hacer? Esa es otra pregunta que me voy a hacer. ¿Qué debo agregar a mi currículum para que cuando llegue a postular a un trabajo, ¿cierto?, me contraten? ¿Ah? Y si soy nuevo en esta ciencia, ¿por dónde empiezo? ¿Ya? Bueno, para esas preguntas, ¿cierto?, vamos a ver que necesitamos tener estos temas, como habíamos visto. Hay diferentes niveles en estos perfiles profesionales, y aquí yo, ¿cierto?, obtuve de un programa de especialización cómo en general uno se debería mover en este camino. La primera etapa, ¿cierto?, hablarnos de las herramientas, la codificación, el manejo, ¿cierto?, de lenguajes como el R, el Python, el Hadoop, y utilización de herramientas como Weka, estadísticas, matemáticas básicas, para poder, ¿cierto?, manejar, ¿cierto?, algoritmos que son algunas veces más sofisticados. Estadística, regresión, clasificación, segmentación. Y luego recién estamos con el Advanced Machine Learning y todo lo que es el desarrollo de las redes neuronales, algoritmos como el Random Forest y el Boosting, que son fundamentales en el logro del Machine Learning. Luego recién me puedo mover a la segunda etapa, que es el Deep Learning, para poder trabajar con modelos de aprendizaje autónomo. Y, ¿cierto?, al final, en la etapa 3, estamos con los modelos de inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, ¿cierto?, el manejo más avanzado de estas cosas. ¿Y cómo se hace este camino? Bueno, no se puede tratar de aprender todo esto conjuntamente, ¿cierto? Otro elemento es que yo debo aprender algunas herramientas técnicas, ¿cierto?, y practicar mucho antes de ir, ¿cierto?, a abordar problemáticas de otra etapa o en otros problemas más complejos. Y una sugerencia muy importante para esto: buscar cursos que son más aplicados y con mucha práctica. Y que yo creo que eso es algo fundamental. Entonces, el camino para el científico de datos es un camino largo, pero un camino muy fructífero, porque en el mercado laboral es muy demandado hoy día un científico de datos que maneje al menos estas herramientas, ¿ya? Bueno, estoy atrasada, pero les voy a contar un poco respecto a Machine Learning, que sí me interesa que, ¿cierto?, abordemos, porque Machine Learning dentro, ¿cierto?, de la inteligencia artificial es aquellas herramientas que hoy día están cada vez siendo más utilizadas y que está permitiendo resultados muy interesantes a niveles empresariales, y requiere herramientas de software que son fundamentales en el análisis de los datos, en las herramientas analíticas como SAS, R, Python, Weka, MATLAB. Herramientas también, ¿cierto?, de Big Data, que es en el caso, ¿cierto?, de la herramienta más utilizada para Data Science hoy día, que es el Hadoop.
y obviamente cómo presentamos estos datos a la comunidad, y ahí hay herramientas muy, muy interesantes como Tableau, que hoy día tiene una cantidad impresionante de herramientas. Bueno, tengo algunas cosas más, pero por ahora, ¿cierto? Un poco contarles ese es lo que desde mi perspectiva debiésemos abordar. Bueno, muchas gracias. Y ahí al final las preguntas. Sí, muchas gracias, Aurora. Pero mucha información. Hablando de estas temáticas de desarrollo futuro, insto a los estudiantes y a las estudiantes a hacer sus preguntas ahí para la profesora Aurora, pero yo tengo, antes de pasar a Vanessa, una pregunta. ¿Por qué tú crees que las mujeres, o necesitamos más mujeres en ciencia? Eh, Salgámonos un poco de, ¿no es cierto?, de lo que se habla hoy día como de moda, pero ¿por qué es tan relevante, tú, desde la experiencia que ha tenido tu trayectoria de vida? ¿Por qué crees tú que la perspectiva de género o las mujeres en ciencia tenemos que estar? Bueno, pero como dice el libro, las mujeres son de Marte y los hombres de Venus, o al revés me parece. Abordamos las problemáticas desde diferentes perspectivas. Las mujeres tenemos una formación, y además por nuestra naturaleza, de incorporar elementos que son no solamente técnicos, sino que tienen que ver con lo social. ¿Ya? La mujer es muy orientada, ¿cierto?, a mirar las problemáticas desde una perspectiva un poco más amplia en términos de quién es y quién, ¿cierto? Entonces, la visión de la mujer, al igual que la visión del hombre, que también, ¿cierto?, en su formación tiene una visión bastante más particular, complementan absolutamente. Entonces, si nosotros tenemos muy pocas mujeres, cuando llegue el mundo laboral, el mundo va a estar dominado por un lado en la formación de estas herramientas, y por lo tanto, ¿cierto?, podemos dejar de lado una perspectiva que es muy importante, la que aportan las mujeres en este desarrollo. Por lo tanto, yo pienso que sí es importante en la formación que haya una mayor integración de mujeres en la tecnología. No es problema, muchas veces se dice la mujer que no le gustan las matemáticas, que a la mujer no le gusta la estadística. En realidad, la estadística, las matemáticas, yo soy académico de la universidad por muchísimos años, nunca he visto diferencias significativas en este ámbito, y por tanto creo que eso, ¿cierto?, es más bien es un mito, y la mujer y el hombre tienen muchas cosas que aportar desde sus respectivas perspectivas a la visión de la data science y la inteligencia artificial. Gracias, Aurora, por tu relato, definitivamente muy inspirador. Aquí veo muchos profesores también que son del área de las matemáticas, que nosotros los hemos ido involucrando, y un poco el objetivo de este proyecto era unir estos mundos que a veces van por separado, y que con esta tecnología uno se da cuenta que tienen que ir súper de la mano. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo, Aurora, cuando dices que hay que hacer cursos o espacios de aprendizaje aplicados y prácticos. Entonces ahí tenemos que hacer una simbiosis entre lo que es las ciencias básicas para que aporten. Por favor, vayan dejando sus preguntas aquí al final para pasar ahora a Vanessa. ¿Ya? Vanessa, bueno, la Vane tiene harto que contar de su experiencia, además como académica, doctora en temas de tecnología. Ella es una extranjera en una cultura distinta, que eso ya también es ser innovadora y ser pionera. Aprendemos mucho de ella, y me imagino que ella también está aprendiendo mucho de la cultura chilena, los que hemos tenido la oportunidad de salir fuera, los que hemos sido bendecidos con esa opción. Es un aprendizaje enorme. Entonces, Vanessa, te escuchamos, queremos escuchar tu historia, cómo llegaste a la ciencia, qué es lo que más te motiva, cuál es tu propósito, tus ideas de futuro, etcétera. Bueno, les voy a contar un poco de mí. Hice una presentación de 5 minutos cuando vi que Aurora presentó algo, porque realmente pensé que iba cómo hablar. Mi historia es bastante particular. Yo empecé interesándome a corta edad por el área médica. No sé, mi sueño era ser neurocirujano, y digamos que por otra razón caí en un área donde no tenía nada que ver con neurocirugía.
y mucho menos con la medicina. Empecé a estudiar ingeniería en informática porque era la única carrera que no tenía química. Realmente esa fue la razón por la cual yo durante todo el tiempo del colegio empecé a odiar la química y en el último año de colegio la odié aún más. Así que si no voy a estudiar algo que me apasione y tenga química, prefiero estudiar algo que, si bien no me puede apasionar, no tiene química. Y así caí en ingeniería en informática, porque digamos que en ese ámbito yo quería estudiar era como ingeniería o hacer algo del área de ingeniería, si no era medicina, y caí allí. Al final, entre una cosa y otra, me dijeron, ajá, pero ¿por qué no te cambias a otra carrera? Y yo, pero ¿por qué mejor no aplicar lo que sé de mi carrera a lo que me gusta? Y es la medicina. Y terminé haciendo mi tesis de pregrado en procesamiento de señales biomédicas. En ese caso era señales electroencefalográficas. Y empecé a meterme por el área de medicina. Me empezó a gustar cómo aplicar esto que había aprendido durante el tiempo de la carrera, pero algo que me gustara. Y de esa forma caí yo, en bioingeniería. Y empecé a estudiar cómo se empezaba a funcionar el remodelado de huesos y si le aplicaba cargas eléctricas a los huesos, cómo empezaba a, digamos, funcionar este tema de los huesos. En todo este tema me di cuenta que, por ejemplo, las mujeres tenemos más propensión a tener osteoporosis que los hombres. Y yo quería analizar qué ocurría cuando yo le aplicaba cargas eléctricas a un hueso que se estaba degenerando o estaba perdiendo densidad. Y esa fue mi doctoral. Ver qué ocurría si yo le aplicaba cargas eléctricas a un hueso y esperar de que la densidad no bajara y se mantuviera. Esto se hace actualmente, por lo menos como una estimulación a nivel de músculo, para los astronautas que van en gravitación. Porque aprendí que el cuerpo tiene que estar siempre en movimiento. Y si el cuerpo no está en movimiento y no tienes cargas, vas perdiendo densidad ósea, vas perdiendo ciertas capacidades y el cuerpo se tiene que ir adaptando. Por consiguiente, el hueso tiene que ir mejorando y si tú le aplicas cargas eléctricas, el hueso mejora. En eso estuve mucho tiempo, estuve diseñando prótesis, estuve diseñando aparatos en la bioingeniería y por cosas de la vida apliqué a ciencias empresariales. Ya estaba, la primera, yo creo que primera pregunta que me hicieron cuando apliqué, ¿por qué ciencias empresariales? O sea, bueno, sí, soy informático y he trabajado en bioingeniería por mucho tiempo. ¿Qué tiene que ver todo esto con ciencias empresariales? Y mi punto es, si trabajé con ingenieros civiles y trabajé en ingeniería civil, porque un hueso lo modelé como una estructura civil, ¿por qué no trabajar en negocios? ¿Por qué no darme una oportunidad de cambiar el ámbito? Sigue siendo informática, sigue siendo adaptarse, sigue siendo ver qué se puede hacer. Y de esa forma caí aquí y en el área de informática. Antes de eso, yo ya había empezado a trabajar con diseño de algoritmos inteligentes. En este caso, estaba trabajando en una compañía que hacíamos software y digamos que me empecé a meter en lo que era la ciencia de datos. Y digamos que aquí entendí que más allá de estar en una compañía de software, la ciencia de datos es una parte fundamental de cualquier negocio que quieras emprender, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y actualmente, la cantidad de datos que se generan día a día hacen que queramos entrar en este mundo y no sesgar,
porque siempre le digo a mis estudiantes, no sesguen el algoritmo lo hace quien lo haga, pero los datos sí pueden estar sesgados. Entonces, si yo quiero que un algoritmo se adapte a lo que es digamos, el funcionamiento de una mujer, pues tengo que conseguir datos de mujeres. Así que yo tengo que impulsar que las cosas se vayan dando de la forma en la que se tienen que estar dando. Y bueno, les hice una presentación de 5 minutos de más o menos qué es lo que me ha llevado esto. Digo que de Machine Learning, inteligencia de negocios. Todo el mundo habla de inteligencia de negocios, pero parece a veces que las máquinas son más inteligentes que lo que pudiéramos pensar, pero no. Los algoritmos están hechos para que alguien más interprete. Si el algoritmo se hace, tiene que haber un humano que lo interprete y vea qué es lo que está pasando. Entonces, surge lo que es el Machine Learning, donde tenemos un conglomerado de algoritmos que aprenden de manera automática a partir de un conjunto de datos y luego simplemente lo probamos con otros datos de prueba. ¿Qué tienen detrás el Machine Learning? La mayoría tiene detrás una gama de estadística, que tampoco es estadística, no sé, porque todo el mundo le tiene miedo a como la estadística, gran estadística. Realmente no. Es una estadística más intuitiva, es una estadística básica que necesitamos saber para comprender qué es lo que está ocurriendo en estas máquinas. Y como decía Aurora, al principio empiezas a aprender a probar, después empiezas a aprender a ver este tipo de máquinas y después empiezas a ver dónde las pongo. Y yo estoy en el punto de dónde las pongo. Uno de los métodos de Machine Learning que me apasiona y me encanta, y es porque funciona como el cerebro humano, es decir, tiene neuronas. Y son lo que son las redes neuronales artificiales que están dentro del Deep Learning. Redes neuronales artificiales, redes neuronales convolucionadas, redes neuronales regresivas, y una cantidad de redes neuronales que aprenden a partir de neuronas que funcionan e interactúan entre sí en una red como si estuvieran pasando sinapsis entre ellas. ¿Por qué me apasiona? Como les dije inicialmente, mi pasión era estudiar o ser neurocirujana, y debido a que no caí ahí, bueno, vamos a ver cómo funciona el cerebro dentro de una máquina. Y dentro del Deep Learning volví otra vez a mi pasión, que es el área médica. Y dentro de la escuela me di cuenta de que por aplicar todo esto a predicción de enfermedades. Cualquier tipo de enfermedades que tengan datos asociados y por qué no llevarlos a predecirlo. Actualmente estamos trabajando con neurólogos y neurocirujanos para, ¿por qué no predecir enfermedades como el Parkinson? A partir de los datos que se tienen del Parkinson y de hacer una detección más certera y más temprana del Parkinson. Porque en este trayecto también aprendí que el Parkinson no es una enfermedad fácil y que hasta los médicos se pueden equivocar prediciéndolo de manera temprana. Entonces, digamos que dentro de eso, pues, hablamos de eso. Y una motivación o razones para implementar soluciones de BI. Ya me fui otra vez, como les dije, a ver qué era lo que hacíamos en inteligencia de negocios. Y en inteligencia de negocios, que fue lo que actualmente estoy dentro de la escuela y he aprendido mucho dentro de la escuela, y también he puesto un granito de arena de mis conocimientos a este mundo, es que vamos desde un sistema de procesamiento de esas acciones, que era lo normal, las operaciones del día a día, hasta gestión de información, porque los datos son solo datos si no los convertimos en información. Y al convertirlos en información pasamos a otro nivel, y es el nivel de conocimientos. Cómo exponemos esos datos a la gente y cómo la gente los puede interpretar. Y un nivel más grande, que es un nivel ya a partir de esos datos, de esa explotación de datos, de ese mundo de los datos,
llevarlo a la toma de decisiones, que finalmente es como el tope máximo de lo que es la inteligencia de negocios. Y los negocios están en todas partes, hasta en el área médica, la gestión hospitalaria, la gestión administrativa, los gobiernos, etc. Entonces, dentro de este Business Intelligence hay un mundo de explotación de datos, y dentro de él, y dentro de lo que está el Machine Learning, alrededor del 25% de las mujeres tienen o trabajan en cosas relativas a ciencias de la computación. Solo el 25% de las mujeres. De ese 12%, 25%, solo, digamos, dentro de ese conglomerado, solo el 12% trabaja en roles que tienen que ver con máquinas de aprendizaje. Y esto lo estaba revisando porque, de hecho, en roles de liderazgo que tiene que ver con, digamos, inteligencia artificial, la CEO, creo que es, de NVIDIA, es mujer. Y la CEO de área de inteligencia artificial o AI de NVIDIA es mujer. Y hay muchos referentes en esta área que nos hacen ver que el mundo va avanzando. De hecho, anualmente se lleva a cabo una reunión que tiene ya, creo que esta es la, si mal no recuerdo, como la 10ª edición, que son Women in Machine Learning. Todos los años se lleva a cabo en diferentes partes, creo que el de este año fue en Sydney, si mal no recuerdo, y realmente te presenta cómo las mujeres han cambiado el mundo de la ciencia de datos, y en específico del Machine Learning, porque era lo que les decía inicialmente, o sea, los algoritmos están hechos y los puedes utilizar, pero los datos se van recabando. Y si yo quiero que un algoritmo aprenda de lo que tengo, pues ¿por qué no buscar datos de lo que no tengo realmente? Y en este caso son de mujeres. Si yo quiero modelar, y me pasó, les voy a comentar algo con respecto a datos. Cuando nosotros estábamos trabajando en el área de ingeniería y estábamos haciendo prótesis de cadera, digamos que los latinos no tendemos a ser de 2 metros de altos, ni tampoco muy... Podemos ser gorditos, pero no digamos que su anatomía no concluye con eso. Y las prótesis que venían son alemanas. Y los alemanes son más altos. O sea, hay que hacer ciertas cosas que nosotros tenemos por anatomía. Así que anatómicamente, los latinos somos más parecidos y los alemanes tienen los huesos mucho más largos. ¿Qué ocurría cuando colocaban una prótesis? Porque yo solamente asistía a cirugías, pero no colocaba nada. Tenían que cortar más huesos, porque el diseño de la prótesis estaba diseñado para una persona más alta. ¿Y qué es lo que ocurría? Que todos los datos estaban para las personas más altas, y quienes hacían las prótesis eran alemanes. Entonces, sufríamos las consecuencias los latinos, que somos más pequeñitos. Entonces, ¿por qué no explotar lo que nos falta? Nos faltan datos de mujeres, nos faltan muchos datos de mujeres. No tenemos ni siquiera para procesar la anatomía de una mujer y compararla con la anatomía, porque son anatomías totalmente diferentes. Si yo quiero colocar algo en una mujer, es diferente colocar algo en un hombre. Si yo quiero ver cómo funciona la gestión hospitalaria, tengo que tomar en cuenta a todos los miembros de la gestión hospitalaria y tengo que tomar en cuenta cada una de las opiniones. Entonces, eso. Muchas gracias, Vanessa, por tu relato, tu experiencia, tu trayectoria, que tenemos unas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, porque quisiera agradecer, hoy estoy súper inspirada aquí con dos grandes profesoras de la UCN, Antofagasta, Coquimbo, que están en tecnología, que están haciendo cosas innovadoras, y que eso hay que visibilizarlo, y para las estudiantes y los estudiantes que nos están escuchando y que después nos van a escuchar, hagan temas diferentes, atrévanse a descubrir nuevas temáticas. Queremos escuchar ahora a Cristina Bugueño. Cristina está en Santiago. Bueno, le voy a pedir a que Cristina haga una pequeña bio, que le hable a sus compañeros, a compañeras, porque Cristina es exalumna egresada, ingeniera comercial
de la Escuela de Ciencias Empresariales, así que bienvenida, gracias por estar acá y te escuchamos. Hola a todos y a todas, muchas gracias primero por la invitación. Yo feliz de participar en estas instancias y bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo estudié comercial en la UCN en Coquimbo, salí el año 2013 y empecé a trabajar en proyectos típicos como de ingeniero comercial, proyectos de innovación, emprendimiento y sobre todo con un enfoque más social dentro de la región. Sin embargo, tenía la inquietud de trabajar en el sector público. Me parece que el sector público en algunos sentidos tiene la oportunidad como de generar mejoras en los sistemas, en nuestra sociedad a través de las políticas públicas. Entonces, comencé a estudiar un magíster en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile y terminé el año 2016. Y bueno, seguí trabajando con proyectos de innovación, pero se dio la oportunidad de trabajar en el área de estudios de CONICIT antiguamente, hoy día de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y ya llevo 4 años ahí. Y bueno, mi trabajo inicialmente era más bien estadístico dentro de la unidad. Sin embargo, tuve la oportunidad de llegar justo en un momento en el que se había aprobado la política institucional de género, de equidad de género, y comenzamos a trabajar en la implementación de esto. Lo primero que ocurrió cuando yo entré era que justamente estábamos trabajando en Gender Summit, un primer congreso internacional donde tuve la oportunidad de escuchar a muchas expositoras que trabajaban la investigación sobre cómo es la equidad de género en distintas áreas de trabajo que ellas presentaron, y empecé a profundizar con los datos de la institución sobre cómo es la participación femenina en el desarrollo de la ciencia y tecnología en Chile, más bien desde lo que se financia a través de CONICIT, hoy en día. Y bueno, empezamos a trabajar estos diagnósticos, a profundizar un poco en cómo es la conformación de equipos, porque sabemos que la mayor diversidad en la conformación de equipos de trabajo es un aporte a lo que se esté desarrollando, a lo que se esté trabajando, por la diversidad de miradas, precisamente lo que mencionaba Paulina hace un momento, que le da otro, o sea, las mujeres tienen otro foco más social, otra mirada diferente en sus trabajos habitualmente. Entonces es muy enriquecedor tener una participación bien equitativa. Y bueno, trabajando en la implementación de la política, empezamos a profundizar en diagnósticos y me metí mucho más precisamente en lo que mencionaba Aurora, el análisis de datos, ciencia de datos, comenzar a explotar la información y darle valor a todo lo que generaba la institución desde ese momento y desde mucho antes, a través del financiamiento de FONDES y de FONDEF, que para los que son académicos acá, me imagino que lo conocen muy bien, porque son los tradicionales fondos de financiamiento de la investigación académica. Y bueno, en ese trabajo comenzamos también a trabajar con el proyecto Saga UNESCO de París, para poder identificar desde dónde se originan las brechas de la participación femenina en las áreas STEM. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que en realidad esto no solamente se origina en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino que tenemos que ir siempre un paso más atrás. Mirar la sociedad completa, mirar la escuela, mirar nuestros entornos, mirar también nuestras familias. El lenguaje es súper importante para cómo incentivamos a hombres y mujeres a seguir ciertas líneas de trabajo. Y bueno, todo eso era parte de lo que lo que trataba de implementar un poco la política de género en la institución, y empezamos a desarrollar talleres de lenguaje inclusivo, en realizar incorporación de criterios con perspectiva de género en la selección de proyectos de investigación, por ejemplo, el tener criterios de desempate en proyectos más equitativos en la conformación de sus equipos, o por ejemplo la investigación, considerar que las mujeres también tienen periodos de maternidad
en los cuales pueden reducir su productividad científica, que es uno de los criterios que más se evalúa en los concursos de la agencia. Y bueno, gracias a todo ese diagnóstico que logramos levantar, a trabajar en la explotación de datos de la institución, pudimos participar en la elaboración de la política de género del Ministerio de Ciencia, que se creó el año pasado, y también mi compañera, que es la encargada de género de la institución, Marcelo Oñate, poder transversalizar y aportar con esta visión de la necesidad de contar con equidad de género en las políticas, como por ejemplo de inteligencia artificial, que tiene el Ministerio de Ciencia. Entonces, bueno, ahí comenzamos a discutir mucho sobre cómo incentivamos a las mujeres desde la educación básica a interesarse en las matemáticas, por ejemplo, mucho más, porque sabemos que existen sesgos en las pruebas de evaluación, pero tenemos que determinar en qué momento ocurre eso, cómo influye el entorno, etc. En realidad, bueno, nos hemos dedicado más bien como a visualizar un poco esta necesidad de contar con más mujeres en ciencia y tecnología. Yo estoy en la agencia trabajando fuertemente con el tema de datos, trabajando con, por ejemplo, incorporar datos abiertos en la institución para que otras personas, otras instituciones, otros actores del sistema puedan desarrollar investigación a partir de datos que estén disponibles, y que eso también nos permita mejorar las políticas públicas. Yo tengo esta visión a propósito de mi posgrado en gestión y política pública, que desde el Estado tenemos que incentivar también a la mayor participación femenina, sobre todo en estas áreas que sabemos que existen menos mujeres. Por ejemplo, en el área STEM, en ingeniería en particular, sabemos que los proyectos que financia la agencia no superan más del 10% las mujeres liderando proyectos en estas áreas. Entonces, tenemos que hacer más para que el ciclo de vida, de formación de las mujeres también las incluya y ellas se motiven más a liderar proyectos en estas áreas, que como decía Aurora, antiguamente eran muy pocas mujeres y hoy día ha ido aumentando de a poquito. Tenemos también más participación de jóvenes en estas áreas, pero es un desafío todavía en desarrollo. Y bueno, en cuanto a capacidades, en ingeniería comercial, la formación de planificación, metodología, análisis de datos fue muy buena. Sin embargo, hoy día precisamente necesitamos como aprender nuevas herramientas para entrar a este mundo de la ciencia de datos, y es interesante poder estudiar un poco de nuevas tecnologías como R, Studio, Python, la misma visualización de datos, atreverse a probar, como por ejemplo con paneles interactivos de visualización como Power BI, como Tableau que mencionaba Aurora. Es súper interesante, y también como no perderle el miedo, cuestionarnos un poco nuestros propios estereotipos de no, me va a costar un poco más, quizás yo misma tenía ese temor porque analizar datos requiere hartas habilidades, sobre todo en el uso de estas nuevas herramientas cuando tenemos volúmenes de datos más grandes, y así, bueno. Ha sido súper interesante el trabajo en la agencia, y también poder participar precisamente de esta discusión que empezó hace unos 4 o 5 años con mayor fuerza, donde también pudimos identificar no solo aspectos cuantitativos de las brechas de la participación femenina, sino también en lo cualitativo. Cómo vive la mujer la investigación y la ciencia en la academia, en la empresa, a diferencia de los varones. Cómo enfrentan, por ejemplo, lo que conocemos como el techo de cristal, que las mujeres tienen ciertos límites a medida que van escalando en el liderazgo de proyectos o en el mundo laboral. O por ejemplo el suelo pegajoso, que se dice que mujeres tienen más dificultades para ir avanzando en la carrera, en el caso de la ciencia y la tecnología. Y eso lo notamos mucho más hoy día en las cifras que vemos, por ejemplo, en el mercado laboral en las áreas STEM.
Bueno, todo eso, ese diagnóstico más profundo ha contribuido al desarrollo de las políticas que hoy día tiene el Ministerio de Ciencia, en la inteligencia artificial, en poder transversalizar la perspectiva de género, tanto desde la educación como la inserción en el mercado laboral, la formación de capacidades, el generar también esta discusión en el sector público, porque nosotros como trabajadores, colaboradores, también tenemos la oportunidad de ir poniendo estos temas sobre la mesa y que podamos incentivar también mayor participación femenina en nuestros propios equipos de trabajo. Bueno, esa ha sido mi experiencia, ha sido un desafío también incorporar nuevas tecnologías, nuevas herramientas de trabajo en el día a día y creo que ha tenido sus frutos porque es bien valorado sobre todo el tema de poder disponibilizar como agencia del sector público información para la toma de decisiones, para generar nuevas actividades donde sabemos que estamos más débiles en su implementación. Bueno, eso, y en el caso de análisis de datos, nada, yo quería como traspasarle el mensaje de perderle el miedo a estas herramientas, sobre todo las mujeres que somos más temerosas en general de aprender cosas más tecnológicas. Gracias, Cristina. Bueno, Cristina, como nos comentaba, yo creo que nos ha dejado un gran mensaje que es perder el miedo, atreverse. Y vamos a empezar ahora con las preguntas. La idea es que podamos sacarle provecho a nuestras panelistas. Voy a partir con una pregunta que hace Alexa Alfaro, que es una estudiante acá de Coquimbo, que yo creo que va dirigida a la profesora Aurora. Dice, ¿ha notado cambios en temas de equidad de género en su área a lo largo de toda su trayectoria de su carrera? ¿Era distinto cuando comenzó a trabajar? Ok, sí, mira, realmente, Alexa, yo creo que las cosas han cambiado bastante. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado, ¿cierto? Nosotros cada vez más aceptamos este rol que la mujer se ha incorporado mucho más en áreas que antes no estaban tan bien vistas en general. Quizás la mayoría de casos muy jóvenes, pero la situación hace 20 años era muy diferente. Y por lo tanto, hoy día, desde que llegó la Internet y el acceso masivo a la información, también las mujeres tuvieron más tiempo y más posibilidades de acceder a la información y ver que en otros lugares hay otras realidades. Entonces, yo diría que nosotros como país, en Chile todavía somos un poquito más tradicionalistas y nos ha costado un poco quizá, pero la mujer cada vez se ha ido incorporando al mercado laboral en igualdad de condiciones. Creo que es muy hoy día normal, ¿cierto? Contactarse con una mujer cuando se trata de temas tecnológicos mucho más que antes. Yo, por ejemplo, acabo de ver aquí a una de mis ex alumnas de mi seminario de TI, que está ahí, que es Belén, hace un par de años, entonces le pregunto, ¿en qué estás, Belén? Porque ella le gustaba el tema y me dice, estoy de project manager de proyectos de TI en Santiago, en una empresa financiera. Me alegra mucho porque ahí vemos una de nuestras egresadas de ICG que está en temas de TI, dirigiendo proyectos de TI en Santiago. Esta es posible. Yo insisto, yo dicto un seminario ya hace más de muchísimos años en el área de TI y se llama Liderazgo TI. Insisto, y yo, ¿cierto? A las mujeres, como Belén sabe, las instaba a que participaran, a que se integraran en esta realidad, que es la realidad de las tecnologías de la información. Y por lo tanto, creo que esto ha ido mejorando, pero también es trabajo de nosotras, de los profesores, de ir haciendo la labor, de enganchar a las personas en áreas que son a veces un poquito más lejanas. Nosotros teníamos problemas muchas veces dentro de nuestra facultad en la carrera porque se iban mucho a control de gestión y les costaba tomar la decisión de irse a TI. ¿Ya? Y nosotros, bueno, yo sobre todo les hacía la charla, los invitaba y les decía, mira, si esto no es complejo, si hay miles de temáticas, como mencionaba, ¿cierto? Muy bien Vanessa, hay diferentes perspectivas donde la tecnología, los datos se pueden analizar. Yo puedo tomar mi área de lo que yo deseo hacer, pero con tecnología. Y eso, ¿cierto? Sí que realmente es, digamos, es gratificante cuando vemos que en general la mujer se ha ido incorporando cada vez más y sí, claramente, hoy día es muchísimo más. En una reunión
de gerentes de computación, hoy día encontramos por lo menos un 30% de mujeres. Antes era un 10% de mujeres y un 90% de hombres. Entonces, sí, claramente que sí. Gracias, Aurora, y bueno, bienvenida Belén, y aquí anoté tus datos porque necesitamos referentes para nuestros estudiantes, así que tenemos ahí muchas ideas. Hay otra pregunta que tiene que ver con, y ahí para cualquiera de las tres, si creen que la equidad de género hoy día, que la hace Ángel Trigo, que es uno de nuestros ayudantes, tiene que ver más bien con, o sea, esta brecha de género tiene que ver más bien con una falta de oportunidades para la mujer, o falta de motivación, o es algo más profundo. ¿Qué creen ustedes? Yo quiero tomar la palabra. Yo creo que tiene que ver un poco con las tres alternativas que puso Ángel. Primero, en lo que les comentaba antes. Sabemos que en cuanto a formación de profesionales tenemos menos mujeres en las áreas de STEM, y eso es algo que esperamos que vaya cambiando con los años. Sin embargo, también en cuanto a mercado laboral, a inserción, necesitamos que las oportunidades sean inclusivas desde el lenguaje. Por ejemplo, cuando vemos un llamado de reclutamiento, necesitamos a un ingeniero, pero podría ser ingeniero o ingeniera. Entonces las mujeres suelen sentirse menos convocadas ante ese tipo de situaciones y postulan menos. Ese tipo de cosas que son más conductuales, es importante ir cuestionándoselas y viendo cómo reflejamos los estereotipos también en el lenguaje para poder convocar a más hombres y mujeres en igualdad. Y desde el punto de vista como del mercado laboral, lo que se está trabajando mucho ahora es hablar de la conciliación laboral y familiar. Las mujeres tienen, en general en Chile hemos visto estudios que tienen carga laboral y carga familiar mucho más grande que los hombres en algunos contextos familiares, depende de las familias también. Pero ese tipo de cosas también es importante ir considerando las distintas realidades, y lo que dijo Vanessa hace un momento me hizo mucho sentido, que los datos hablen y tomar decisiones a partir de ellos para mejorar las condiciones y las oportunidades para ambos sexos. Muchas gracias, Cristina. Bueno, y aquí hay una pregunta también, pero que va dirigida a las profesoras, a estas pioneras, referentes. Dice, bueno, ustedes, Consuelo, dice que tal como ustedes mencionaban, es bajo el porcentaje de mujeres presentes en estas áreas. Por lo que desde la perspectiva de académicas, ¿cómo potenciamos a estudiantes a que se involucren en estas temáticas de ciencia y tecnología? ¿Cómo creen ustedes que lo deberíamos hacer? ¿Cuál sería el primer paso? Yo podría decir, ¿cierto?, que en primera instancia es importante que ellas, como esta es una instancia fantástica para poder dar a conocer que sí es posible, ¿ya? Como el caso, ¿cierto?, de nuestras estudiantes, mujeres, que sí han logrado, ¿cierto?, posicionarse en temas, ¿cierto? Yo le contaba de Belén. Belén también trabaja, está a cargo de temas de equidad de género en su compañía, y también tenemos estudiantes muy exitosas en diferentes áreas, saber dónde están. Yo creo que eso es muy importante, integrarlas a las conversaciones, porque como Cristina, ¿cierto?, egresada de esta facultad, puede darnos su experiencia. Eso es mucho más importante que algún profesor diga sí es bueno, ¿cierto?, pero la experiencia es lo que más vale en este tipo de aspectos. Y por tanto, creo que las instancias de socialización, de motivación, son fundamentales, y que las mujeres tenemos un rol importante en este ámbito, ¿cierto?, que es tener conciencia de género en algún momento en que estamos, ¿cierto?, trabajando algún proyecto, incorporar a ayudantes mujeres investigadoras en temas, digamos, que son aplicados, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, yo siempre he tendido a incorporar cuando veo estudiantes que tienen potencial, a que se integren a temas de TI. Así que creo que eso es una parte motivante. Muchas gracias, Aurora. No sé si alguien quiere más complementar, pero me acordé cuando dicen los datos hablan,
en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión y ICG, que ahora va a sufrir, ¿no es cierto?, un positivo cambio en su malla curricular que va a potenciar todas estas áreas, ingresan más mujeres, ingresan más mujeres. Sin embargo, cuando tienen que elegir el área de seminario de título o donde quieran desarrollar, ¿no es cierto?, una temática para investigar, para aplicar, hay un temor ahí en la tecnología. Por eso es importante tener estas referentes y vamos a hacer una campaña, ¿no es cierto?, mediática para que más mujeres se inspiren con estos casos. Así que estoy totalmente de acuerdo con Aurora. Vanessa levantó la mano y después Oscar Maltés. Bueno, en mi caso, cuando dicen cómo incentivar, para mí, no sé, siempre digo que tú empiezas a incentivar de niñez. Y para mí, incentivar desde antes de llegar a la universidad, yo creo que es una de las mejores formas de introducir a alguien dentro de TI. Que lo he visto, por lo menos en los últimos ingresos a ICG, hay chicas y chicos que ya han trabajado y han programado y han hecho cosas que les apasiona y por eso llegaron allí. Y el estar en el colegio y que a ti te enseñen a que la tecnología no te muerde, porque a veces pareciera así como que la tecnología te muerde y realmente tú tienes que jugar con la tecnología. O sea, la primera vez que a mí me dieron un computador, lo dañé en la primera semana. Mi mami lo mandó a arreglar y la segunda semana lo volví a dañar. Y mi mamá dijo que no me lo iba a volver a arreglar. Así que ¿a quién le tocó que volverlo a arreglar? A mí misma. Pero era porque lo dañé y ¿por qué tenerle miedo? O sea, si se daña, se vuelve a arreglar. Pero es no tenerle miedo a que ocurra algo, sino que más bien ese ocurra algo te impulse. Y eso pasa cuando eres niño. Cuando ya eres más adulto, tienes como ese cambio de que todo tiene consecuencias. Pero cuando eres niño, digamos que la consecuencia, la mayor consecuencia es que tus papás te reten. Más allá de eso, es así como que es un mundo más abierto, más de experimentar, más de jugar, y que no lo vean como algo obligado. Porque cuando ya pasa un momento en que se convierte en obligación, ya no es tan divertido. Y ya pierdes ese toque de tocar la tecnología para jugar. Porque todos los que están en ciertas, o que estamos en ciertas, ¿cómo se llama?, generaciones, nos gusta jugar con videojuegos, pero los videojuegos alguien está detrás y los hizo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy en ese detrás y puedo hacer ese videojuego mejor o basado en lo que yo quiera? Pero tengo que inventarme, tengo que volver a colocarme en esa palestra. Y eso es muy importante, yo creo que antes de entrar inclusive a la universidad. Gracias, Vanessa. Me hiciste acordar un poco, y ahora le doy la mano, o sea, le doy la palabra a Oscar. Bueno, un poco lo que tiene que ver con el aprendizaje, lo que tiene que ver con el proceso educativo, para facilitar la innovación y este mindset diferente es perderle miedo a la experimentación. Ustedes saben que el design thinking o el pensamiento de diseño que facilita la innovación o los procesos de innovación valora el fracaso, el error, más que fracaso, el error como una herramienta poderosísima del aprendizaje. Yo creo que eso también es súper importante ponerlo en la mesa para que los estudiantes busquen temáticas que les apasionen, temáticas que puedan resolver problemáticas que tienen nuestras comunidades. Como decía Aurora, imagínate una ciudad inteligente que resuelve y mejora la calidad de vida de las personas. O sea, yo creo que hay mucha potencialidad. Ahí vamos a ir con una pregunta que nos hace nuestro director, pero lo dejo a Oscar para que nos haga unas preguntas. También tenemos los últimos 10 minutos para ir cerrando. Muchas gracias, Paulina. Antes que nada, muy buenos días a todas y todos. Encantado, ¿no es cierto?, de estar en este panel, escucharle a cada una de ustedes. Felicitaciones, ¿no es cierto?, a cada una de las panelistas, exponentes. Y bueno, vamos a trabajar un poquito, ¿no es cierto?, después con Vanessa para que le quite el miedo a la química. Para que los compuestos no la persigan. No le estén haciendo ahí. No, yo creo que hay una palabra, hay una frase, hay una pregunta, que los datos hablen.
¿no es cierto?, sumamente importante, y fundamentalmente en esto de la ciencia de datos, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, yo creo que hay un problema que es nivel mundial, global, y que, miren, pueden haber todas las ciudades inteligentes, todo, ¿no es cierto?, automatizado de tal manera de mejorar la calidad de vida, pero ¿y la contaminación? O sea, si nos ponemos, ¿no es cierto?, en la firmeza de que los datos hablen, junto a esos datos, debemos de ser capaces de producir, ¿no es cierto?, tal como dijo Cristina, políticas públicas que permitan mejorar la calidad medioambiental. Si mejoramos la calidad medioambiental, podemos mejorar la calidad de vida. Entonces, tal como dice Vanessa, ¿no es cierto?, hay que ir formando desde pequeño. Quitarle el miedo. Tal como lo dijo Paulina también, hay que quitarle el miedo. Hay que reinventarse. Ya mis nietos están grandes, están universitarios, ¿no es cierto?, está la más pequeña, que está recién en la básica. Pero, ¿qué queremos? Queremos dejarle, ¿no es cierto?, no solamente un mundo de fácil acceso, sino que también un mundo, ¿no es cierto?, donde ellos se puedan permanecer, ¿no es cierto?, qué sé yo, en un ambiente agradable. Ahora, no sé, ¿qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, respecto de STEM, ciencia de datos e inteligencia artificial con respecto a contaminación? Porque aquí, ¿no es cierto?, se habló sobre Machine Learning, Deep Learning, ¿no es cierto?, que sigue el aprendizaje profundo. Esto requiere de un aprendizaje profundo. Bueno, yo creo, Oscar, que al tiro nos dejas un desafío permanente, por supuesto, las universidades y los que participamos de una comunidad como las universidades regionales, tenemos ese desafío de que las herramientas tecnológicas nos permitan solucionar problemáticas que están en nuestros territorios. Por lo tanto, yo creo que ahí está el desafío mayor de que la tecnología y las herramientas y la ciencia de datos estén a disposición de la solución de problemáticas. Aurora, Vanessa. Muy buena, creo que la reflexión de Oscar, creo que ahí tenemos un mundo de cosas que hacer. Y te cuento, Oscar, que nosotros hicimos un estudio respecto a cuáles eran las problemáticas percibidas por los ciudadanos en toda la zona norte de Chile. La contaminación fue el área número 1 en la gente en Calama y en Tocopilla. Lejos, lo número 1. Un poco menos quizá en la ciudad de Antofagasta. Pero ahí, ¿cierto?, tenemos una tremenda cantidad de trabajo por hacer. Y el problema no está en que, probablemente ahí Cristina nos puede ayudar también un poco, está en cómo nosotros trabajamos de manera tal que las políticas públicas sean adecuadas a las regiones. Y eso no es porque no hay datos. Te cuento otro dato más. Nosotros revisamos, ¿cierto?, en una encuesta de ciudad inteligente en el norte de Chile, y vimos que uno de los indicadores de ciudad inteligente es digamos, el monitoreo de contaminación. Pero nosotros tenemos monitoreo de contaminación, pero nos dimos cuenta que todos los sensores eran manejados por las empresas mineras y estaban dentro de las mismas instalaciones y controlados por ellas. Esos datos en realidad tenemos que hacerlo, ¿cierto?, en forma independiente. Y ahí hay un gran camino por recorrer que tiene que ver con políticas públicas en relación al uso de la tecnología. Y eso yo creo que ahí hay un trabajo muy arduo, así que te agradezco mucho tu pregunta, porque hay que trabajar el tema de políticas públicas y la descentralización, que es el otro tema central, la descentralización, porque hoy día todos los presupuestos regionales se manejan a nivel central. Nosotros podemos tener el PIB per cápita más alto de todo el país en la región de Antofagasta, pero quizás tenemos los niveles de pobreza en los sectores también más altos, inversión también la más baja, digamos, en lo que tiene que ver con la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, ahí hay un tremendo trabajo por hacer. Así que eso quería agregar. Gracias, Aurora. Vanessa, ¿quieres aportar algo? Y de ahí vamos a leer la pregunta de Pablo. Cristina nos compartió un documento para que lo puedan descargar los que están presentes, así que está súper bien. Yo quería comentar con respecto a la parte medioambiental. Hay muchos trabajos en ciencia de datos que actualmente se están llevando a cabo en muchas universidades alrededor del mundo.
uno de esos involucra a los ciudadanos comunes y corrientes, que por lo menos se está revisando lo que es la contaminación del mar. En el caso de la contaminación marítima, se pide a las personas que tomen muestras de agua de diferentes zonas del mundo. Y eso se procesan con los datos de qué es lo que está ocurriendo a nivel de zona. Eso se está haciendo, o sea, por lo menos los que están como pioneros en esa área son la Universidad de Sydney, si mal no recuerdo, y otra universidad en Australia. Simplemente le piden a las personas tomar muestra porque no podemos estar, como digo yo, en todas partes. Así que las personas sí pueden estar en muchas partes y distribuidos alrededor del mundo y permiten obtener ciertas cosas con respecto a eso. Otro de los puntos es con respecto a la disminución de pesca o la disminución de peces. Realmente esa es la... Porque debido a contaminación, a químicos industriales, a ese tipo de cosas, se hacen varios estudios que tienen que ver con eso. Inclusive el Sea Shepherd, dentro de él tiene un banco de ciencia de datos bastante grande. De hecho, antes de postular a la Católica del Norte, había postulado ahí para trabajar en lo que es el análisis de datos de todo lo que tiene que ver con los mares. O sea, más que todo lo que por lo menos tengo de mi conocimiento es mucho más a nivel de mar. Y hay otro punto que tiene que ver con lo que son el derretimiento de los glaciares, que por lo menos yo no sabía desde hace poco. El glaciar más estudiado en el mundo es el que está en el Cajón del Maipo. No recuerdo el nombre del glaciar actualmente, pero es el único que se tiene desde el año 1950, si mal no recuerdo. Es el que se tiene los datos y es el que se tiene mayor procesamiento y se analiza para evitar o lo que es el calentamiento global. Entonces, sí hay muchas cosas, lamentablemente no nos hemos involucrado en tanto. Yo creo que de alguna forma también nosotros tenemos que involucrarnos en ese tipo de acciones y sacar proyectos como por esa área, porque sí se puede hacer, sí hay la forma de hacerlo y sí se están haciendo estudios, pero nosotros deberíamos involucrarnos un poco más en esa área. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Vanessa. Bueno, yo creo que la multidisciplina y la diversidad ayudan a resolver las problemáticas que nos presenta Oscar, por ejemplo, y ahí los estudiantes tienen varios temas que pueden ir trabajando. Este año tenemos temas de circularidad, de economía circular en pequeñas empresas, empresas B, brechas de género salarial en STEM, o sea, tenemos muchos temas que son innovadores, así que los insto a motivarse en ese sentido. Y la última pregunta, como para ir cerrando y agradecer el tiempo, la disposición, tiene que ver con, para las tres panelistas, ¿cómo ven la acción positiva? Porque así se llama ahora, ¿no es cierto, don Pablo? La acción positiva para favorecer a mujeres en fondos concursables, ya sea con mayor puntuación o para temas de academia. ¿Cómo ven esa temática o la incorporación de mujeres en cargos directivos en empresas tecnológicas? ¿Qué es lo que ustedes conocen y qué opinión tienen? En mi caso en particular, creo, a ver, la acción afirmativa, que se llamaba de alguna manera en Estados Unidos, Affirmative Action, cuando en su momento se instauró en las universidades para la admisión de personas de color, no tuvo tanto éxito, producto de que posteriormente eran segregados aquellos que entraban con esa, digamos, con esa norma, entre comillas. A ver, en ese sentido había una mala percepción de lo que eran el logro real, digamos, el mérito, ¿no? O sea, yo tengo sentimientos encontrados con esas normas en que privilegian para que tú tengas, pero llegado el momento dices, pero tú entraste por esta norma. Y siempre está recordado, y eran recordadas esas personas, y en el análisis posterior de esa gente y su empleabilidad nunca mejoró. Entonces, igual, yo siento que el mérito número uno, y luego otros elementos, de manera que no sea el que tú entraste por una puerta que no era la del mérito. Eso.
Que igual es importante que se ayude. Exactamente, sí, es importante visibilizar, tener más referentes, poner estos temas en conversación, así que les agradezco principalmente a las tres panelistas, Aurora, Vanessa y Cristina, por su tiempo, su sinceridad de compartir, a todos los que están participando aquí de oyentes, y bueno, esto va a quedar grabado, ahora voy a dejar de grabar en este mismo momento.